En un mundo donde a menudo nos sentimos perdidos, rodeados por la desolación y la desesperanza, ¿puede la vida resurgir de la muerte? ¿Puede la esperanza florecer en los lugares más áridos de nuestra existencia? Hoy viajaremos a un tiempo antiguo, a un lugar desolado, para presenciar uno de los milagros más poderosos y simbólicos de la Biblia, la visión de Ezequiel y el Valle de los Huesos Secos. Acompáñame en este viaje de fe y descubre cómo, incluso en la más profunda oscuridad, la palabra de Dios puede traer vida, restauración y un nuevo comienzo. Esta no es solo una historia antigua, es una promesa que resuena hasta nuestros días. La mano del Señor vino sobre mí, y su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Así comienza la extraordinaria visión del profeta Ezequiel. Imaginen la escena: un profeta de Dios, arrancado de su realidad y transportado a un valle vasto, no de verdes pastos, sino de un silencio sepulcral, cubierto por una infinidad de huesos humanos, huesos esparcidos por doquier, blanqueados por el sol, testigos mudos de una vida que fue y ya no es. El Señor le pregunta a Ezequiel: «Hijo de hombre, ¿podrán vivir estos huesos?». Piensen en la profundidad de esa pregunta. Desde una perspectiva humana, la respuesta es un rotundo no. Son solo restos. El final definitivo de la vida. Pero Ezequiel, con una fe forjada en la adversidad y el exilio, responde con una sabiduría humilde: Señor, soberano, tú lo sabes. No se atreve a limitar el poder de Dios con su lógica humana. Reconoce que solo Dios tiene la respuesta y el poder sobre la vida y la muerte. Entonces, Dios le da una orden sorprendente. Ezequiel 37, versículo 4 dice: «Profetiza sobre estos huesos, y diles en huesos secos, oíd palabra de Jehová». Ezequiel debe hablarle a lo que no tiene oídos, a lo que no tiene vida, a la mismísima muerte. Debe declarar la palabra de Dios sobre la desolación. Y Ezequiel obedece. Imagínenlo, su voz resonando en el silencio del valle, proclamando: «Así ha dicho Jehová el Señor, a estos huesos he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros, y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová». Mientras Ezequiel profetizaba, algo increíble comenzó a suceder. Dice la Escritura que hubo un ruido, un estruendo, y los huesos comenzaron a juntarse, cada hueso con su hueso. Un esqueleto se unía a otro, formando cuerpos completos en medio del valle. La palabra de Dios, pronunciada por un hombre de fe, estaba desatando un poder creador, revirtiendo el proceso de la muerte ante sus propios ojos. La visión continúa volviéndose aún más asombrosa. Sobre esos esqueletos comenzaron a crecer tendones y carne. La piel los cubrió, y allí, donde antes solo había huesos secos y dispersos, ahora yacía un ejército de cuerpos, completos en su forma, pero aún sin vida. Eran como estatuas de carne y hueso, esperando el toque final. Dios entonces le da a Ezequiel una segunda instrucción: «Profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor en espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán». Ezequiel, una vez más, obedece. Clama al aliento de vida, al Espíritu de Dios, para que venga y sople sobre esos cuerpos inertes. Y el milagro se completó. El versículo 10 nos cuenta el resultado: «Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo». El aliento de vida de Dios llenó los cuerpos, y lo que era un valle de muerte se transformó en un campo lleno de vida, un ejército poderoso puesto en pie por el poder divino. La desesperanza se convirtió en una manifestación gloriosa del poder restaurador de Dios. Pero esta visión no era solo un espectáculo sobrenatural. Tenía un significado profundo y directo para el pueblo de Israel. Dios mismo se lo explica a Ezequiel. Le dice: «Hijo de hombre, todos estos huesos son la caza de Israel». El pueblo de Israel, en el exilio en Babilonia, se sentía como esos huesos secos. Habían perdido su tierra, su templo,
su rey. Se sentían desconectados, sin esperanza, diciendo: nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Se sentían muertos como nación, su futuro borrado. La visión era un mensaje de esperanza inquebrantable para ellos. Dios les estaba prometiendo que, así como dio vida a los huesos secos, Él los restauraría. Les prometió: he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabréis que yo Jehová hablé, y lo hice, dice Jehová. Esta promesa no era solo sobre un regreso físico a su tierra, era una promesa de restauración espiritual. Dios no solo iba a reconstruir su nación, sino que iba a soplar su propio espíritu en ellos, dándoles una nueva vida, una nueva identidad y una nueva relación con Él. Iba a transformar su corazón de piedra en un corazón de carne lleno de vida y propósito. Ahora, reflexionemos sobre la figura de Ezequiel en esta historia. Ezequiel es el canal, el instrumento humano en este drama divino. Su papel es fundamental. Él no crea la vida, pero su obediencia al proclamar la palabra de Dios es el catalizador del milagro. Dios podría haberlo hecho todo sin él, pero eligió incluirlo. Esto nos enseña una lección poderosa sobre nuestra propia vocación. Ezequiel representa a cada uno de nosotros cuando nos enfrentamos a situaciones que parecen sin esperanza. Puede ser una relación rota, un sueño perdido, una comunidad dividida, o incluso nuestras propias luchas internas que nos hacen sentir secos y sin vida. La pregunta de Dios a Ezequiel: ¿podrán vivir estos huesos?, nos la hace a nosotros hoy. ¿Creemos que Dios puede traer vida a nuestras áreas de muerte? La respuesta de Ezequiel: Señor, tú lo sabes, es un modelo de fe y humildad. Es reconocer que nuestra perspectiva es limitada y que el poder de Dios es infinito. Es rendir nuestro juicio y confiar en su soberanía. Y luego viene la acción a profetizar. Para nosotros, esto significa hablar la palabra de Dios, sus promesas, sobre nuestras situaciones desesperadas. Significa declarar la verdad de Dios sobre las mentiras de la desesperanza. Significa orar con fe, creyendo que nuestras palabras, alineadas con la voluntad de Dios, pueden desatar su poder restaurador. Ezequiel nos enseña que no debemos permanecer en silencio ante la desolación. Estamos llamados a ser portavoces de la esperanza, a hablar vida donde hay muerte. La visión también nos revela la naturaleza de la verdadera restauración. No es solo un cambio externo. Los huesos se juntaron, se cubrieron de carne y piel, pero seguían sin vida hasta que el Espíritu de Dios sopló sobre ellos. De la misma manera, podemos intentar arreglar nuestras vidas, nuestras familias o nuestras iglesias con nuestros propios esfuerzos. Podemos tener la estructura correcta, la apariencia correcta, pero sin el soplo del Espíritu Santo, seguimos siendo cuerpos sin vida. La verdadera transformación, la vida abundante, solo viene a través de una infusión del Espíritu de Dios. Ezequiel es, por tanto, un profeta de la esperanza radical. En el momento más oscuro de la historia de Israel, cuando toda esperanza parecía perdida, él se mantuvo firme, transmitiendo la visión de Dios de un futuro glorioso. No se dejó intimidar por la realidad desoladora que veía, sino que se aferró a la promesa divina que escuchaba. Su ministerio nos recuerda que nuestra fe no debe basarse en nuestras circunstancias, sino en el carácter y el poder inmutable de nuestro Dios. Al final, la historia de Ezequiel y el Valle de los Huesos Secos es nuestra historia. Es la historia del Evangelio. Todos estábamos como esos huesos secos, muertos en nuestros pecados, sin esperanza. Pero Dios, en su inmenso amor, nos habló su palabra de vida a través de Jesucristo. Y a través del Espíritu Santo, sopló vida nueva en nosotros, nos levantó de nuestra tumba espiritual y nos hizo parte de su gran ejército. Un pueblo vivo, lleno de propósito y esperanza. Que la historia de Ezequiel
te inspire hoy. No importa cuán seco y sin vida parezca el valle en el que te encuentras. Atrévete a hacer la oración de Ezequiel al Señor. Tú lo sabes. Atrévete a hablar las promesas de Dios sobre tu situación. Y abre tu corazón para recibir el soplo vivificante de su Espíritu. Porque el mismo Dios que convirtió un valle de huesos en un ejército viviente, es el mismo Dios que puede transformar tu desolación en un testimonio de su poder restaurador. Él es el Dios de la vida. Y para Él, nada, absolutamente nada, es imposible. Quiero expresar mi gratitud, con todo mi corazón, por haber acompañado esta impactante narrativa bíblica sobre Ezequiel y el Valle de Huesos Secos hasta el final. Si esta historia ha tocado tu corazón, compártela para que otros también puedan encontrar esperanza. Si te gustó este video sobre la historia del Ezequiel y el Valle de Huesos Secos, dale like, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna historia bíblica que publicamos aquí en el canal. Haz clic en el video sugerido que aparece en tu pantalla y mira la próxima historia que preparamos con mucho cariño para ti. Estoy seguro de que te va a gustar. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga.